Bien, sean bienvenidos una vez más a clases de química orgánica para la carrera de Ingeniería de Ejecución en Química. El día de hoy analizaremos reacciones de alquenos. Para comenzar, y antes de ver todos los temas relacionados a las reacciones químicas de los alquenos, primero tendremos que indagar en una serie de conceptos, los cuales nos van a servir para entender justamente las reacciones químicas de los alquenos. Y adicionalmente son una serie de conceptos que más adelante las volveremos a utilizar en casi todo el resto del curso. Vamos a hablar primero de lo que corresponde a un nucleófilo. Entenderemos que un nucleófilo es una sustancia en la cual puede corresponder un átomo o una molécula, la cual es rica en electrones, tiene una alta densidad electrónica y en general, puede tener carga negativa, como también ser rico en electrones. Puede ser neutro, con muchos electrones, o tener una carga negativa. Y en general los nucleófilos se van a sentir atraídos por sustancias las cuales posean deficiencia de electrones. Es decir, se van a sentir atraídos por aquellas sustancias que les vamos a conocer como electrófilos, que tengan pocos electrones. Acá en la imagen ustedes pueden observar distintos tipos de nucleófilos y observen que varios comparten las mismas tendencias. Fíjense que tenemos en todos los casos átomos en cuestión que suelen ser electronegativos. Por otra parte, tienen electrones disponibles. Y fíjense que en algunos casos incluso tenemos carga negativa, que son los nucleófilos que suelen ser los más fuertes. Así que inmediatamente ustedes podrían llevar a cabo algunas conclusiones. Sabrían que tienen que ser ricos en electrones, que pueden poseer carga negativa y que en general, fíjense que todos ellos tienen efecto inductivo menos I, o sea, son todos muy electronegativos, ¿cierto? Van a traer la densidad electrónica hacia sí. Por otra parte, los electrófilos son todo lo contrario. Una sustancia electrofílica lo que, implica que corresponde a una sustancia en la cual es deficiente de electrones, es pobre en electrones. Suele tener una carga, puede ser neutra, teniendo un momento dipolar positivo, o puede tener incluso una carga positiva. ¿Ya? Observen en estos casos, fíjense que aquí estamos en presencia justamente de electrófilos y observen por ejemplo que tenemos al protón como tal y observen que no tiene electrones rodeándolo y es positivo por supuesto. Vean el siguiente caso, observen que acá el bromo, que es un átomo electronegativo, está atrayendo la densidad electrónica hacia sí. Con ello genera un momento dipolar positivo sobre el carbono, generando lo que se convierte en un carbono electrofílico. Si ustedes observan el siguiente caso, pasa una situación bastante similar. Dense cuenta de que el átomo de oxígeno está atrayendo la densidad electrónica hacia sí, generando un momento dipolar positivo sobre este carbono, ¿ya? Así que generalmente los ataques que nosotros vamos a ver en química orgánica siempre van a ir desde un nucleófilo a un electrófilo, ¿ya? Y bien, nosotros podemos entender un poco mejor esto quizás con un mapa de potencial electrostático. Observen que en estos mapas de potencial electrostático se representan la densidad electrónica y todas las zonas que son de color rojo son las zonas de alta densidad electrónica, ¿ya? Mientras tanto que todas aquellas zonas de color azul corresponden a las zonas de baja densidad electrónica. Fíjense que por ejemplo en el caso del metanol, que es lo que tenemos acá, la zona del oxígeno es donde está localizada toda la densidad una zona de alta densidad electrónica, ¿ya? Mientras tanto que el átomo de hidrógeno que está unido a ese grupo oxígeno, a ese átomo oxígeno, está sumamente lábil debido a que tiene una baja densidad electrónica. Observen el caso de un alqueno, fíjense que justamente la zona donde se encuentra el doble enlace es la zona de alta densidad electrónica, ¿ya? Y si ustedes analizan el caso del ácido clorhídrico, es una situación bastante similar. Tenemos un átomo que tiene una baja densidad electrónica y una elevada densidad electrónica. Ya con esto nosotros podríamos entender qué podría ser un centro electrofílico y qué podría ser un centro nucleofílico. Por ejemplo, observen que si yo mirara el alqueno parece ser un nucleófilo. Efectivamente podría generar un ataque, por ejemplo, a un centro electrofílico como el átomo de hidrógeno en el ácido clorhídrico, ¿ya? Ahora bien, tenemos que tener presente también que muchas sustancias tienen un comportamiento dual. Pueden bajo ciertas condiciones comportarse como nucleófilos como también como electrófilos. Todo depende de las condiciones del entorno. Observen por ejemplo el caso del agua. Fíjense que el agua puede tener un comportamiento como nucleófilo y a su vez también como electrófilo solamente dependiendo de cómo estemos llevando a cabo la reacción química. Observen que en cada uno de estos casos podríamos obtener distintos productos,
¿Ya? Bien, otro aspecto importante que también tenemos que ver son los carbocationes. ¿Ya? Un carbocatión es una sustancia muy usual dentro de una reacción química. Suelen ser intermediarios dentro de las reacciones. Los carbocationes son carbonos los cuales tienen carga positiva y son tremendamente inestables justamente por lo mismo, debido al que al poseer una carga positiva, digamos, es un carbono el cual es sumamente fácil de ser atacado, ¿ya? Y sobre todo por esta condición. Observen que la estructura, al formar justamente el carbocatión, adopta una posición bastante particular donde tenemos disposición para el ingreso de una nueva sustancia utilizando los orbitales 2p, ¿ya? Así que lógicamente aquí ocurre una situación bien particular cuando se nos forma un carbocatión y por eso es tan fácil que puedan ser atacados, ya que el ingreso hacia donde está el carbono cargado positivo es relativamente sencillo. Sin embargo, hay carbocationes que son más estables. Y la estabilidad del carbocatión va a venir dada justamente por el grado de sustitución. Mientras más sustituido esté un carbocatión, más estable será. De hecho, observemos la siguiente imagen. Observen que, por ejemplo, un carbocatión del tipo metilo es muy inestable. Sin embargo, cuando nosotros vamos agregándole sustituyentes, los vamos logrando estabilizar hasta que llegamos a situaciones como esta, donde tenemos una sustancia sumamente estable. Ustedes podrían preguntarse por qué razón se debe esta estabilidad. Y como pueden darse cuenta, en los primeros 3 casos, que son donde nosotros vamos agregando sustituyentes del estilo de grupos metilos, tienen que percatarse de que lo que ocurre acá es que ustedes recuerdan lo que habíamos visto en la clase 3, si es que no me equivoco. Cuando nosotros tenemos los grupos metilos tienen un efecto más I, ¿cierto? Donan densidad electrónica. Por lo tanto, como están donando densidad electrónica, porque tienen una muy baja electronegatividad, están logrando estabilizar el carbono con carga positiva. Cada uno de ellos está donando densidad electrónica, haciendo que esta estructura se vuelva más estable. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos el caso de este tipo de sustancias, acá tienen que recordar otro aspecto que nosotros vimos en una clase anterior, que era el aspecto de resonancia. Recuerden que las estructuras que, digamos, tienen ciertas características, por ejemplo, como en el caso ahora de un carbocatión, que fíjense que tiene un orbital p libre, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos acordamos de la resonancia, nosotros podríamos mencionar que era justamente el movimiento de los electrones pi, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros tenemos un carbocatión, estos este par de electrones se puede mover a esa posición, generando un híbrido de resonancia. Fíjense que ahí la carga se va a mover a este otro grupo metileno y se nos va a mover el doble enlace a la posición donde estaba inicialmente, la carga positiva. Y las estructuras resonantes, como ustedes deben recordar, agregan estabilidad a los carbocationes. Mientras más estructuras resonantes existan, más estable será el carbocatión, ¿ya? En el caso del bencilo todavía no lo vamos a tocar porque eso lo vamos a ver cuando analicemos moléculas aromáticas, ¿ya? Ahora bien, nosotros en química siempre recurrimos a los mecanismos de reacción para entender un proceso, ¿ya? Una reacción química. Los mecanismos de reacción son sencillamente métodos teóricos que nos van a servir para entender cómo podría ocurrir un hecho, ya que en este caso es la reacción química que nosotros observamos en el laboratorio, por así decirlo. Generalmente se representa mediante flechas, las cuales van a indicar el movimiento de los electrones, ¿ya? Y siempre las flechas van a ir desde el nucleófilo hasta el electrófilo, ¿ya? Ahora observen, por ejemplo, fíjense que en la primera imagen nosotros tenemos distintos tipos de movimientos de electrones. Observen ahí como un nucleófilo, que en este caso viene representado por un átomo de oxígeno, ataca al electrófilo, moviéndose justamente la flecha desde donde están los electrones disponibles hacia el electrófilo. ¿Se dan cuenta? Fíjense que acá tenemos un muy buen nucleófilo que es un carbono con carga negativa, así que efectivamente un carbanión ataca directamente al electrófilo. Y aquí tenemos un caso bien particular que me gustaría hacer hincapié. Fíjense que cuando tenemos un alqueno, el ataque viene justamente desde el centro del doble enlace. Y si ustedes se acuerdan de esta imagen que nosotros vimos hace unos ratos atrás, observen cómo efectivamente es en la zona central del alqueno donde está la alta densidad electrónica, ¿ya? Por eso la flecha viene de ahí. Lo mismo pasa, por ejemplo, en los casos de abajo. Fíjense cómo el nucleófilo siempre va a atacar a los electrófilos, a los centros electrofílicos. Y observen que va a ser o un carbocatión. Fíjense que aquí está atacando un carbono que tiene un momento dipolar positivo, ¿ya? Entonces siempre se va a sentir atraído o por un carbocatión o por una sustancia que tenga un momento dipolar con carga
o sea, un momento dipolar positivo, ¿ya? Así que, claro, nosotros durante un mecanismo de reacción lo que nosotros vamos a lograr es interpretar, digamos, cómo ocurre la reacción química. Y lo que va a indicar es qué enlaces se forman y qué enlaces se rompen. Fíjense que en este caso particular de esta reacción de alqueno, que la vamos a ver en un ratito más, observen que, claro, el ataque se está formando desde el alqueno hacia justamente el ácido bromhídrico. Y observen que el movimiento de los electrones van desde el doble enlace hacia el átomo de hidrógeno, porque es él el que tiene un momento dipolar positivo. Recuerden que el bromo tiene una electronegatividad muy alta, tiene un efecto inductivo -I, ¿cierto? Por lo tanto está generando un momento dipolar negativo. Así que una vez que ocurre el ataque, fíjense que se rompe este enlace, se forma un nuevo enlace y se rompe el enlace hidrógeno-bromo, generando esta sustancia, un anión bromuro. Y fíjense que acá tenemos un intermediario de la reacción que a fin de cuentas es inestable porque es un carbocatión. ¿Se dan cuenta de eso? Y evidentemente, intermediario. Evidentemente, el bromuro que se formó ahora va a actuar como nucleófilo y va a atacar justamente al carbocatión para terminar la reacción química. De esta manera se va a unir obteniendo este producto. ¿Ya? Así que las reacciones químicas mediante mecanismos de reacción nos sirven como para dar un enfoque teórico y entender cómo está ocurriendo el proceso. ¿Ya? Ahora, acá hay unas cosas importantes que me gustaría mencionar respecto a algunos errores comunes. Fíjense que cuando nosotros hacemos un movimiento de electrones siempre tiene que seguir una cierta lógica, ¿ya? Fíjense que acá, por ejemplo, un par de electrones del oxígeno baja para formar un doble enlace y eso hace que salga un anión bromuro. Y hay que recordar que este enlace es relativamente débil y ese ataque nucleofílico interno se debe, recuerden, a que ese carbono tiene un momento dipolar positivo. Pero observen lo que está pasando acá, por ejemplo, acá estaría incorrecto porque este par de electrones no puede generar un ataque. Fíjense que el oxígeno ya tiene carga negativa, no podría aguantar más electrones dentro de su estructura, a menos que pasara al siguiente nivel de energía. Pero eso es relativamente imposible en estas condiciones. Así que evidentemente eso no podría pasar por medios normales. Y por la otra parte, que el bromo entregue dos electrones tal como así, también es algo imposible. Observen que en el caso de abajo pasa una situación similar. Fíjense que la molécula de agua ataca justamente al hidrógeno debido a que este es el enlace débil. Recuerden que ahí está el momento dipolar positivo y arriba el momento dipolar positivo. Y además, y aparte de, C, el momento dipolar positivo. Y además recuerden que el oxígeno, como es electronegativo, lo único que quiere es llevarse esos electrones para alcanzar su estabilidad. Caso contrario sería esto, debido a que efectivamente ahí dejaríamos al oxígeno sin un par de electrones, ¿ya? Por lo tanto eso tampoco estaría correcto. Bien, hagamos un ejercicio. Dice, dibuje las flechas que indiquen el mecanismo de reacción de los siguientes ejemplos. Bastante sencillo. Fíjense que acá nosotros tenemos un carbono con carga negativa, que a pesar de que está al lado de un carbonilo, el carbanión es un muy buen nucleófilo. Por otra parte, si nosotros analizamos lo que tenemos en, digamos, la molécula de al lado, que tenemos un bromo-metano, fíjense que el bromo es efectivamente una sustancia, es un átomo electronegativo, lo cual genera un momento dipolar negativo sobre él y un momento dipolar positivo sobre el carbono. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Que el carbanión que tenemos en esta estructura, voy a poner la carga abajo para que se entienda. El carbanión que tenemos en esta estructura va a atacar directamente al carbono, se va a acercar a la molécula y va a producir el ataque sobre el carbono. Y como este enlace de aquí es débil, porque está desplazada la densidad electrónica, se va a romper con facilidad. Entonces, en la medida que ingresa el carbanión y genera la reacción química, se libera el anión bromuro, ¿ya? Dejando este producto como resultado de la reacción química. Veamos el caso de abajo. Fíjense que en el caso inferior, en el caso B, nosotros vamos a tener que volver a hacer el mismo juego. Fíjense que el cloro es muy electronegativo, por lo tanto este enlace que tenemos acá es débil. Tenemos un momento dipolar negativo sobre el cloro y un momento dipolar positivo sobre el carbono, por lo cual hace muy fácil que este oxígeno con carga negativa ocupe un par de sus electrones para generar un doble enlace y sacar al cloro de la molécula, quedándonos estos productos, ¿ya? Voy a volver a dibujar la flecha de abajo porque quedó un poquito fea. Entonces voy a poner así. Ahí estaría. Prosigamos. Bien, en química nosotros, sobre todo en química orgánica, vamos a entender que en general
muy en general existen 4 tipos de reacciones químicas: la reacción de adición, la reacción de eliminación, de sustitución y también de rearreglo. ¿Ya? Una reacción de adición consiste en un proceso mediante el cual se incorpora, digamos, una sustancia a otra molécula. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de un alqueno y observen que acá lo que va a ocurrir es que se va a incluir, digamos, algo sobre esta sustancia insaturada, ¿ya? Así que una de las condiciones básicas que nosotros vamos a tener en una adición es que vamos a partir de una sustancia insaturada, es decir, que todavía puede, digamos, incluir más átomos dentro de su estructura o moléculas, siendo el caso, para llegar a una forma saturada, donde cada uno de sus enlaces se está utilizando con algún grupo determinado saturado. ¿Ya? Tenemos las reacciones de eliminación, que son aquellas donde nos van a permitir generar, por ejemplo, alquenos, ¿ya? Van a eliminar 2 productos dentro de una molécula para generar un doble enlace. Tenemos las reacciones de sustitución, en la cual nosotros vamos a reemplazar un grupo o átomo por otro. Y finalmente las reacciones de rearreglo, donde estas implican el movimiento dentro del, digamos, de la molécula para producir una nueva molécula, digamos que obviamente va a ser isomérica, pero va a tener distinta conexión entre sus átomos. Esos son rearreglos. Cada una de estas reacciones son particularmente importantes en alguno de los grupos o familias que nosotros vamos a analizar a lo largo del curso. Por ejemplo, en el caso de los alquenos, la adición es una de las reacciones más importantes. Cuando veamos halogenuros de alquilo, generalmente sus reacciones son del tipo de sustitución. También hay eliminación, por supuesto, ¿ya? Pero son como las reacciones más importantes que van a tener cada familia. Bien, comencemos viendo reacciones de adición en alquenos. Fíjense que aquí dice reacciones polares, ¿ya? Se les llama reacciones polares a este tipo porque generalmente van a implicar el movimiento de una sustancia o que tiene carga negativa o que tiene un momento dipolar negativo porque es muy rico en electrones, hacia una sustancia que va a tener o carga positiva o va a ser neutra, pero va a tener un momento dipolar positivo. Por eso son reacciones polares, ¿ya? En el caso de una reacción de adición, lo que implica es que vamos a estar agregando alguna molécula a un alqueno, ¿ya? Con la finalidad de saturar al alqueno. Existen múltiples reacciones de adición. Vamos a comenzar con la primera, la adición de un hidrácido. En el caso de una reacción de un hidrácido, nosotros lo que vamos a hacer es reaccionar al alqueno con una sustancia que se conocen como hidrácido, que recuerden que son generalmente compuestos binarios formados por un halógeno o un elemento del grupo 6A con un átomo de hidrógeno, ¿ya? Tienen que recordar también que los hidrácidos reciben 2 nombres. Si están en solución acuosa, se llaman ácido del halógeno, por ejemplo en este caso sería ácido bromhídrico, y si estuviese en estado gaseoso sería bromuro de hidrógeno, ¿ya? Ojo con eso. Ahora bien, veamos cómo ocurre la adición de un hidrácido. Fíjense que el primer proceso lo que ocurre es que el alqueno, que es la zona rica en electrones, ataca al, digamos, átomo de hidrógeno, porque ustedes tienen que recordar que el hidrógeno va a tener un momento dipolar positivo, mientras tanto que el bromo va a tener un momento dipolar negativo, debido a que el bromo es electronegativo. Cuando ocurre este ataque, inmediatamente se rompe el enlace con el bromo, generando una nueva sustancia que se le va a llamar, es un carbocatión al rato esto, y es el intermediario de la reacción, ¿ya? Un intermediario, recuerden que es una sustancia relativamente inestable, sobre todo si está muy poco sustituida, suele ser muy inestable, y se ataca con facilidad, y es de alta energía, ¿ya? Por lo mismo, porque es una sustancia inestable. Por lo tanto, el bromo que salió de la molécula donde se rompió ese enlace sale como un ion bromuro, un anión, el cual es un excelente nucleófilo. Así que al ver al carbono con carga positiva, este carbocatión ataca inmediatamente a este intermediario para generar el producto, ¿ya? Que en este caso es un halogenuro de alquilo, que más adelante lo veremos, una vez que terminamos con alquinos. Bien, ahí están las 3 etapas: ataque al hidrácido, ataque al carbocatión intermediario y formación del producto. Esto nosotros lo podemos entender mediante un perfil de energía. Recuerden que un perfil de energía lo que nos va a permitir es interpretar cómo ocurre una reacción química. En él nosotros vamos a encontrar a los reactivos, como también a los productos y la energía que estos tienen, ¿ya? Recuerden que si los productos tienen menos energía que los reactivos, nosotros podríamos llegar a la conclusión de que es una reacción
exotérmica, es decir, libera calor al medio, ¿ya? Ahora, cuando ustedes analicen digamos, una reacción de este estilo, tienen que fijarse que hay varias zonas de interés. Por un lado, tenemos unas zonas de muy alta energía, que son los peaks, que muchas veces vienen definidas con este símbolo, esta doble cruz, que se llaman estados de transición, ¿ya? Esto es un estado de transición. Y un estado de transición es un estado de altísima energía, en el cual se están rompiendo y formando nuevos enlaces. Por ejemplo, si partimos de la situación del alqueno con digamos, este hidrácido, en el estado de transición nosotros lo que vamos a tener es que el doble enlace del alqueno comienza a romperse e inmediatamente comienza a atacar al hidrógeno del ácido bromhídrico, y el enlace del del hidrógeno y el bromo también comienza a romperse. ¿Ya? Ese procedimiento donde un enlace se está rompiendo y se está formando uno nuevo es un estado de de muy alta energía, por lo tanto es muy inestable. Posteriormente de eso, una vez que se terminó este proceso, caemos a un pozo energético que es relativamente igual de alta energía, donde tenemos al carbocatión, que obviamente es lógico que el carbocatión tenga mucho más energía que los materiales de partida. Así que nuevamente, fíjense que ahora el bromo está acá, vuelve a atacar, ahora el bromo ataca al carbocatión. Y en este nuevo estado de transición que vamos a tener, lo que vamos a ver es que se nos está empezando a formar el enlace con el bromo, ¿ya? Y ese es el estado de alta energía. Luego caemos justamente a un pozo final, que es el pozo energético de los productos, ¿ya? Aquí hay algo importante que decir, que esto es la energía de activación, ¿ya? Esta energía de activación, o este delta E, es la energía que nosotros necesitamos para darle el impulso inicial, por así decirlo, a la molécula para alcanzar el estado de transición. Si no tenemos esta energía, nunca vamos a producir el producto, ¿ya? Esta es la energía de activación. Energía de activación. Y hay otro punto que tenemos que conversar, que es esta energía. Esta diferencia de energía es lo que realmente se libera al medio, ¿ya? Esa es como la energía, digamos, final de la reacción, el delta entre productos y reactivos, entre reactivos y productos, ¿ya? Pero nuevamente la energía de activación es la que nos va a indicar y que va a ser la etapa limitante de la velocidad, todo esto de la reacción química. Y nos va a indicar cuánta energía nosotros necesitamos para producir la reacción química. Acá tenemos algunos ejemplos de adición de hidrácido. Fíjense que en estos casos se añade el hidrácido en cuestión a las sustancias, pero ustedes probablemente se empiecen a percatar de algo bien interesante. Primero ocurriría el ataque acá, saldría el cloro y después el cloro volvería a atacar al carbocatión. Pero fíjense que si bien tenemos dos posibilidades, observen que se está uniendo el cloro preferencialmente en el carbono central, porque nosotros podríamos pensar que el cloro también se une ahí, ¿cierto? Ya. Lo cierto es que hay un poco porcentaje de ese producto, pero vamos a entender el por qué no se forma del todo. Vemos en el caso del 1-penteno, el de abajo. Fíjense que pasa la misma situación cuando lo hacemos reaccionar con yoduro de potasio, que generalmente la adición de hidrácidos de yodo y de flúor no se utiliza mucho, primero porque el flúor es muy violento y el yodo reacciona muy lento. Si ustedes observan la imagen de abajo, fíjense que el yodo se está uniendo preferencialmente aquí, ¿ya? En vez de también unirse al carbono terminal. A eso nosotros le vamos a conocer como la regla de Markovnikov. Vladimir Markovnikov fue un científico que dijo que cuando se añade un hidrácido a un alqueno, siempre el halógeno se va a añadir al, átomo más sustituido, al carbono más sustituido. Y es que recuerden que durante el proceso de adición de un hidrácido se nos forma un carbocatión. Y si ustedes se acuerdan, los carbocationes más estables son aquellos que sean más sustituidos. Por esa razón, la molécula siempre va a privilegiar la formación del carbocatión más sustituido. Por esa razón no se forma la sustancia menos, la sustancia más inestable, porque fíjense que aquí tenemos un carbocatión primario. Veamos un ejercicio. Fíjense que acá tenemos la adición de ácido bromhídrico a este ciclo alqueno. Entonces nosotros podríamos llegar a pensar, voy a volver a dibujarlo porque como las moléculas están ahí escritas juntitas, voy a volver a escribir. Recuerden que
el bromo, como es electronegativo, se lleva la densidad electrónica hacia sí, así que genera un momento dipolar positivo sobre el hidrógeno y él se queda con un momento dipolar negativo. Entonces el alqueno atacaría al hidrógeno e inmediatamente se liberaría ion bromuro, ¿cierto? Voy a poner los puntos de los electrones. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Fíjese que en el caso de un ciclo alqueno aquí da lo mismo donde elijamos agregar el bromo, porque la sustancia es totalmente equivalente en ambos lados, así que da lo mismo, ¿ya? Y se nos va a generar ion bromuro. Entonces fíjense que el ion bromuro es el nuevo nucleófilo y acá tenemos nuestro intermediario, ¿cierto? Intermediario. Así que el ion bromuro formado ahora va a atacar a el carbocatión y va a generar el producto de adición. Y ahí tendríamos el resultado de este ejercicio. Bien, veamos otro tipo de reacción de adición al alqueno. El segundo tipo de adición más característica es la adición de halógenos. En el caso de los halógenos pasa algo bien interesante. Y es que cuando ocurre la primera etapa es igual a lo que habíamos visto en la adición del hidrácido. El alqueno ataca justamente al halógeno, rompiéndolo, generando un muy buen nucleófilo. Sin embargo, cuando esta reacción se lleva a cabo, a diferencia de la anterior, los científicos se percataron de que esto es una reacción selectiva. Ya siempre en la adición de un halógeno, uno de los componentes va a ingresar por la parte superior y otro va a ingresar por la parte inferior. Entonces la explicación que se les ocurrió, digamos, a la gente que analizaba este tipo de reacción fue que en algún momento, cuando se añade el primer átomo de halógeno, este puede atacar al carbocatión. Fíjense lo que está haciendo acá el bromo, está atacando al carbocatión, generando una sustancia llamada el ion bromonio, ¿ya? Una sustancia que a simple vista uno podría decir, pero ¿cómo puede ser posible? Qué extraño que es. Y evidentemente es algo extraño, pero esta situación nos diría que vamos a estar, o nos estaría dando la explicación a lo que estamos observando experimentalmente, de que la orientación que se nos genera durante esta reacción química es selectiva, se nos genera un producto, ¿ya? Que es el producto donde se añade uno de los átomos de halógeno por la parte superior y otro por la parte inferior. Más adelante entenderemos que esto que acabamos de describir acá es muy importante, sobre todo cuando nosotros hablamos de estereoisomería, ¿ya? Por ahora nosotros lo vamos a dejar casi como una curiosidad, pero es importante para las materias que veremos prontamente. Así que en comparación con la adición del hidrácido, el mecanismo resulta bastante similar. Sin embargo, esta reacción, a diferencia de la anterior, es selectiva y por otra parte va a implicar la formación de una sustancia bastante extraña conocida como ion bromonio, que es este anillo de 3 miembros, ¿ya? Bien, veamos una tercera adición, que es la hidrogenación. La hidrogenación es una reacción que se puede llevar a cabo sin catalizadores, pero comercialmente y a nivel industrial se realiza con el uso de un catalizador que puede ser platino paladio. Cualquiera de los dos catalizadores funciona. Y lo importante de la reacción catalizada es que, si ustedes recuerdan, a los catalizadores son sustancias que lo que hacen es disminuir la velocidad de reacción, ¿ya? Es decir, en otras palabras, bajan la energía de activación, pero ojo, que no bajan la energía del proceso normal, sino que brindan un nuevo camino, una nueva forma, digamos, de llegar de reactivos a productos. Es decir, le dan un nuevo camino, ¿ya? Por lo tanto, el camino anterior se sigue manteniendo. El catalizador solamente da una nueva forma de llevar a cabo la reacción química. Fíjense lo que tenemos en la imagen. Acá tenemos cómo el catalizador, que es esta superficie de platino paladio, hace que el hidrógeno se incorpore sobre la superficie señalada y posteriormente también incorpora el alqueno. Y en él ya ocurre también la reacción donde se incorporan los átomos de hidrógeno al alqueno, ¿ya? Esta reacción utilizando catalizadores es una reacción selectiva, porque fíjense que los dos átomos de hidrógeno también van a ingresar en la misma orientación. Así que, al igual que lo que ocurría con la adición de un halógeno, también es una reacción selectiva. Ahora, claramente, eso sí, es una reacción que es relativamente más cara que los procesos normales debido a que requiere paladio y platino, ¿ya? Pero eso es, se necesita un catalizador el cual va a brindar una menor energía para poder llevar a cabo la reacción química, un nuevo camino.
Ahora veamos las oxidaciones de los alquenos. Generalmente recuerden que nosotros esto ya lo habíamos conversado, de que en química orgánica, cuando nosotros hablamos de una sustancia que está oxidada, decimos que el carbono en cuestión, cuando hablamos de que un carbono está más oxidado, decimos que está unido a una mayor cantidad de átomos de oxígeno o tienen más enlaces con un átomo de oxígeno. Fíjense que aquí hay una imagen que lo puede clarificar bastante bien. Tenemos un hidrocarburo, que es una de las sustancias más reducidas, pero en la medida que nosotros vamos incorporando átomos de oxígeno, primero con enlaces simples, luego con enlaces dobles, después más de un oxígeno, hasta 2 oxígenos con doble enlace, tenemos cada vez que el carbono se nos ha ido oxidando durante el proceso, ¿ya? Ahora bien, en general nosotros los alquenos los podemos oxidar utilizando distintos agentes oxidantes, como el permanganato de potasio, que es uno de los más comunes, ¿ya? Generalmente cuando nosotros utilizamos oxidación podemos hacerla con distintos reactivos. Vamos a ver uno de los procesos más comunes, que es la hidroxilación, es decir, vamos a incorporar grupos alcohólicos, grupos OH, ¿ya? Más adelante veremos alcoholes y entenderemos que hidroxi hace referencia a los alcoholes. Generalmente este proceso va a requerir utilizar una sustancia que se llama tetróxido de osmio en presencia de un medio ácido, ¿ya? En general esta reacción lo que va a producir es un diol, es decir, un alcohol, el cual va a tener 2 grupos alcohólicos, 2 grupos OH, ¿ya? Y fíjense que los grupos OH se van a incorporar también en la misma orientación, así que vamos a decir que esta reacción también es selectiva, ¿ya? Y para poder entender cómo ocurre esto, al igual que lo que pasaba con el caso del ion bromonio, aquí nosotros vamos a generar un compuesto que le vamos a denominar osmato, ¿ya? Este osmato es un intermediario de la reacción, el cual es el compuesto que nos estaría dando la explicación al mecanismo de reacción que implica la unión de 2 grupos OH en la misma orientación, ¿ya? Fíjense que aquí tenemos el estado de transición. Se acerca el tetróxido de osmio y comienza a formarse el nuevo enlace. Se empiezan a romper algunos enlaces y otros comienzan a formarse. De esta manera, una vez que terminamos de pasar el estado en transición, llegamos al pozo de energía, que es el intermediario, donde tenemos un osmato cíclico, ¿ya? Entonces de aquí a mí me interesa que ustedes sepan que esta es una reacción selectiva, ya que implica la formación de un osmato, que es un anillo cíclico, el cual impide realmente no es que impida, sino que cierra donde se van a generar la unión de los grupos hidroxilo. También podemos romper los alquenos cuando utilizamos algún agente oxidante fuerte, como es el ozono, ¿ya? También esta reacción la podemos llevar a cabo con permanganato. Cuando utilizamos el ozono, lo que va a ocurrir es que el doble enlace se nos va a romper, se nos va a escindir, como bien es el nombre de este tipo de reacción química. Y fíjense que cuando se escinde, cuando se rompe, se liberan 2 productos, ¿ya? Obviamente más un óxido de zinc, que es el resultado de la reacción química. Sin embargo, la parte orgánica, que es la que nos interesa a nosotros, fíjense que se nos van a generar 2 productos, los cuales cada carbono que estaba participando en el doble enlace va a quedar unido a un átomo de oxígeno, ¿ya? Esto puede pasar tanto en moléculas lineales como en moléculas cíclicas. Fíjense que en el caso de abajo la situación es tremendamente similar. Se rompe, el doble enlace, generando que en cada carbono que estaba participando en ese alqueno quede un carbono unido a un átomo de oxígeno y el anillo queda abierto, ¿ya? Bien, finalmente vamos a ver las reacciones de polimerización. O sea, no finalmente, nos quedan 2 reacciones más que las vamos a ver mientras tanto solamente de manera muy ligera. Pero ya de manera importante, las reacciones de polimerización son otra de las reacciones que son de alta importancia para los alquenos. De hecho, es una de las reacciones que más se utiliza, por ejemplo, para preparar plásticos o polímeros. En esta reacción, al igual que lo que ocurría en la formación de especies radicalarias en el caso de los alcanos, vamos a tener 3 etapas, ¿cierto? Son la iniciación, la propagación y la terminación. Como ustedes deben acordarse de lo que vimos en el caso de los alcanos, la iniciación corresponde a ese proceso donde nosotros vamos a formar los radicales. En la propagación es donde ocurre el ataque del radical al alqueno. Fíjense que estas 2 ecuaciones que están acá escritas son las reacciones de propagación. Fíjense que en el primer caso, el radical, esta molécula que tiene un electrón desapareado, acuérdense, una molécula o átomo, es tremendamente inestable.
va a atacar al alqueno. Fíjense que en este caso, él va a ser el que va a atacar al alqueno, no el alqueno lo va a atacar a él. ¿Ya? Y es que el radical igual es una sustancia potente. Entonces fíjense que cuando se incorpora, digamos, el radical dentro de la estructura, se nos forma un radical que es viene un radical de un hidrocarburo, de un halogenuro de alquilo, mejor dicho, para ser más preciso. Y ese nuevo radical lo que va a hacer es atacar a algún otro alqueno. Y fíjense que este proceso que que está escrito abajo, va a ser el que se va a repetir n veces, ¿ya? Se repite n veces. Esto va a hacer que la cadena hidrocarbonada sea cada vez más larga hasta generar un polímero, una sustancia que va a tener propiedades muy especiales, sobre todo del punto de vista mecánico. Veamos un ejemplo. Acá estamos haciendo una reacción con peróxido de benzoilo. Hay otros iniciadores que son como por ejemplo la de IBN, pero en este caso vamos a ver el peróxido de benzoilo. En esta situación, si ustedes se dan cuenta, el enlace de un grupo peróxido es relativamente débil, debido justamente a la electronegatividad de los mismos átomos. Así que este tipo de enlaces suelen ser muy débiles, se rompen con facilidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como se rompen con facilidad, cuando lo hace, se rompe de manera homolíticamente generando los radicales, ¿ya? Luego, una vez que se han generado este radical, va a empezar a ocurrir lo que es la propagación, donde el radical formado va a atacar a un alqueno y fíjense que cuando se incorpore va a generar un nuevo radical. Este nuevo radical, digamos, en este caso que es un halogenuro de alquilo, va a atacar a cualquier otro alqueno, generando en el proceso un polímero. Finalmente la terminación va a ocurrir cuando dos radicales van a colapsar y van a colisionar para estabilizar a la molécula. Ya, y aquí yo quería hacer un pequeño hincapié, un pequeño inciso de reacciones que vamos a ver más adelante, que nos van a servir para entender un poco cómo se preparan los alquenos. Generalmente los alquenos se preparan mediante dos reacciones que pueden ser la eliminación y también la deshidratación. Existen dos tipos de eliminaciones realmente, bueno, existen varios tipos de eliminaciones, pero nosotros vamos a ver dos. Primero la deshidrohalogenación, que la vamos a ver en específico cuando veamos los halogenuros de alquilo. Y aquí yo solamente se las voy a mostrar a modo referencial, pero esto después lo tenemos que volver a ver en detalles en halogenuros de alquilo. Fíjense que aquí lo que va a ocurrir es que el nucleófilo va a abstraer un átomo de hidrógeno vecino al halógeno que tiene, y este proceso va a generar el alqueno, ¿ya? Y vamos a decirle que es una deshidrohalogenación, porque fíjense que estamos retirando un átomo de hidrógeno como también un grupo halógeno. Y mediante este proceso nosotros vamos a generar el alqueno, ¿ya? Para generalmente usar este proceso vamos a necesitar bases fuertes, ¿ya? Como el hidróxido de potasio. Hay un proceso contrario en el cual se requieren ácidos fuertes, que es la deshidratación, ¿ya? O deshidrogenación de alcoholes. En este proceso de deshidratación o deshidrogenación, lo que nosotros vamos a hacer es retirar una molécula de agua de la estructura. Fíjense que en el primer caso el grupo alcohólico se va a protonar, generando que quede una molécula de agua unido al alqueno. Bueno, que en este caso al alcano. Y posteriormente, como la molécula de agua es una molécula demasiado lábil, este enlace que está acá es muy lábil, va a tender a salir solita sin grandes problemas. Y cuando sale va a generar un carbocatión. Así que ya de por sí nosotros vamos a decir, pero vamos a tener que relacionarlo con la estabilidad. Tal vez esto lo va a hacer en algunos casos que son los carbocationes más estables, ¿cierto? Y los carbocationes más inestables no deberían producir este tipo de reacción química, ¿ya? Y es que recuerden que aquí estamos generando un intermediario. Luego, una vez que hayamos hecho eso, la misma molécula de agua va a ser la que va a abstraer el protón vecino, generando el alqueno. Esta reacción la veremos en más profundidad cuando veamos alcoholes y la anterior cuando veamos halogenuros de alquilo. Así que bien, hasta aquí quedaría la clase de reacciones de alquenos. Nos veríamos en la clase subsiguiente con alquinos. Así que espero que estén muy bien. Saludos.